Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os deseamos unas muy felices Navidades. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de Ezequiel. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. El profeta Ezequiel. Dios fortalece. De familia sacerdotal, fue conducido a Babilonia con el rey Joaquín en la deportación del año 597 y con su esposa, que falleció 9 años después. Se estableció en Tel Aviv junto al Quebar, Canal Grande, acaso el canal que unía el Tigris con el Éufrates, y allí vivió con una colonia de deportados. 5 años después de su deportación, en el año 593, tal vez a la edad de 30 años, comenzó su ministerio profético con la famosa visión de la teofanía divina, y durante 22 años por lo menos, entre los capítulos 17 y 29, habla del año 279 de su destierro. Fue el guía moral de los deportados. Los ancianos del pueblo se reunían en su casa, porque Ezequiel, como sacerdote, como profeta y más que nada por su gran espíritu, gozaba de gran autoridad entre ellos. Murió en el destierro, al parecer asesinado por un príncipe de Judá a quien había reprochado su idolatría. Vivió Ezequiel en los días tristes del pueblo elegido. El reino teocrático se derrumbaba mientras los judíos cautivos soñaban con la ruina de Babilonia y con que Sedecías, junto con sus aliados, llevase a Jerusalén al triunfo añorado. Pero él, en tierra extraña, profeta de la fidelidad divina en las amenazas y en las promesas, anuncia con admirable grandeza de espíritu y carácter inflexible, con eficaz elocuencia, el cumplimiento de las amenazas divinas, y profetiza la realización de las promesas de Dios con el fin del destierro, el retorno a la patria y la restauración de Israel en el reino mesiánico. El libro. El centro de su libro es la caída de Jerusalén. Antes de este acontecimiento, sus profecías persiguen el fin de exhortar a los judíos el arrepentimiento, a poner su confianza en Dios y no en Egipto y en los otros pueblos, e insisten en el triunfo de Babilonia y la caída del reino de Judá. Después de la toma de la ciudad, sus profecías se dirigen a consolar a los deportados con las promesas de la liberación, del regreso a la patria y del reino mesiánico, que es descrito con símbolos maravillosos. Este doble fin del profeta divide por el mismo el libro en dos partes. La primera parte anuncia los tremendos juicios de Dios contra el pueblo elegido y contra las naciones idólatras, en particular después del prólogo, en el que el profeta cuenta su vocación, anuncia con símbolos y palabras la caída irreparable de Jerusalén y sus causas,
Finalmente anuncia la ruina de las naciones idolatras, amonitas, moabitas, idumeos, filisteos, tirios y especialmente la de Egipto. La segunda parte tiene también su prólogo, en el que se repite la consagración del profeta. Hecha pública la caída de Jerusalén, pasa enseguida a las profecías de consuelo para Israel. En primer lugar, las profecías de la restauración y de la futura gloria de Israel, y a continuación la descripción del reino mesiánico, nuevo reino de Israel. Se advierte en el libro cierto desorden, por ejemplo, en los capítulos 4, 10, 24, etc., así como algunas omisiones, amplificaciones, glosas y repeticiones. Estas últimas se suelen explicar por el afán de que la doctrina se imprimiera mejor en los oyentes, pero el conjunto hace pensar mejor en un redactor posterior que ha ordenado a su manera el material original de Ezequiel. Se pueden admitir también algunas adiciones posteriores. El texto se nos ha transmitido en bastante mal estado. Lo hemos reconstruido a veces siguiendo la versión griega de los LXX, basada en un texto hebreo más antiguo que el masorético, y otras por razonable conjetura. Ahora vamos con la doctrina. El mensaje de Ezequiel está limitado y motivado por el momento histórico que le tocó vivir y por el objeto de su misión. Si Jeremías se dirige a los judíos de Palestina, Ezequiel es el profeta de los deportados en Babilonia. Su misión era mantener la fe de estos después de la ruda prueba y prepararlos para la restauración. La tarea era difícil en la primera etapa, recogida en la primera parte del libro, debido a que los exiliados abrigaban aún la esperanza apoyada en las viejas promesas de que Jerusalén no sería destruida. Ezequiel tiene que recurrir a un lenguaje cargado de símbolos y acciones llamativas con el fin de excitar el interés y asegurar la atención en sus oyentes incrédulos. Ama por eso el simbolismo complicado, las imágenes atrevidas y complejas. En este periodo insiste en la destrucción próxima de Jerusalén y en la causa de ella, los pecados de los judíos, que exigen un castigo personal. No ha sido por los pecados de los antepasados. Ezequiel insiste en la doctrina de la retribución personal, una de las novedades características de su predicación, y subraya que la penitencia personal es la base de la restauración. Corroborada la verdad de su predicación con la caída de Jerusalén, la influencia de Ezequiel es después más fácil y eficaz. Entonces se centra enteramente en la tarea de mantener la fe y la esperanza del castigado pueblo, cuya rehabilitación promete volver a resucitar. Magnífica imagen de los huesos resucitados. Capítulo 37. Y el mismo Ezequiel, con su predicación y dirección, echa los cimientos y traza las líneas centrales de la futura comunidad judía, ley, sacerdocio y templo, todo ello con rasgos ideales que conducen dentro de una descripción de tonos muy nacionales, explicables por el momento y por el auditorio de su predicación.
Deben aislarse, por tanto, los rasgos confundidos por la falta de perspectiva profética a la predicación de la futura restauración mesiánica, del reino inaugurado por el Mesías, nuevo David y buen pastor, en contraste con los reyes de Israel, malos pastores de su pueblo, y en el que al lado de las líneas centrales señaladas prevalece la interioridad de la religión, con un corazón y un espíritu nuevos. Primera parte. Profecías hasta la caída de Jerusalén. Prólogo. Vocación del profeta. El año 30, el mes cuarto, el día 5 del mes, me encontraba yo entre los deportados junto al río Quebar, cuando se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era ya el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Fue dirigida la palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí fue arrebatado en éxtasis. Visión del carro divino. Miraba yo y veía un viento huracanado de la parte del norte, una gran nube con resplandores en torno, un fuego que despedía relámpagos y en su centro, como el fulgor del electro, en el centro del fuego aparecía en el medio la figura de 4 seres, cuyo aspecto era el siguiente. Presentaban forma humana, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies semejantes a las plantas de un buey, relucientes como bronce bruñido. Debajo de las alas, en los 4 lados, salían manos humanas. Tenían los 4 el mismo aspecto y también las alas de iguales dimensiones. Sus alas estaban juntas unas con otras. Al andar no se volvían de espaldas, sino que cada uno caminaba de frente. En cuanto a su semblante, presentaban cara humana, pero los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 también cara de águila. Así estaban sus alas desplegadas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban mutuamente y otras 2 que le cubrían el cuerpo. Cada cual marchaba de frente, iban donde el espíritu les impulsaba, sin volverse de espaldas en su marcha. En medio de estos 4 seres se veían como brazos incandescentes a modo de antorchas que se agitaban de acá para allá. Entre ellos resplandecía el fuego y del fuego se desprendían fulgores. Los seres iban y venían lo mismo que el relámpago. Al mirar a estos seres me fijé que en el suelo había una rueda al lado de ellos. De los 4, el aspecto de las ruedas, su estructura resplandecía como el crisolito. Tenían las 4 la misma forma y parecían dispuestas como si una estuviese en medio de la otra. Al rodar iban en las 4 direcciones sin volverse en su movimiento. Su circunferencia era de gran altura y las llantas de las 4 estaban cuajadas de ojos todo alrededor. Cuando los seres se movían, iban también las ruedas junto a ellos, y cuando aquellos se elevaban de la tierra, se levantaban también las ruedas, hacia donde las impulsaba el espíritu. Iban las ruedas y también se elevaban, porque el espíritu de los seres estaba en las ruedas. Cuando andaban ellos, andaban las ruedas, y cuando se paraban ellos, se paraban y también las ruedas, y cuando ellos se elevaban de la tierra, se elevaban también ellas, porque el espíritu de los seres estaba en las ruedas. Sobre los seres había una especie de firmamento esplendoroso, como un cristal extendido por encima de sus cabezas, y bajo el firmamento estaban extendidas sus alas, una junto a otra, mientras que las otras 2 alas de cada uno de los 4 seres les cubrían el cuerpo. Sentí el rumor de las alas mientras se movían, parecía el rumor de aguas ingentes, semejante a la voz del Omnipotente,
un ruido tumultuoso como el de un ejército, y cuando se pararon replegaron sus alas. Entonces resonó una voz desde el firmamento que había sobre sus cabezas, y por encima del firmamento que se extendía sobre sus cabezas apareció como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta especie de trono una figura de aspecto semejante al de un hombre, que se erguía sobre él. Desde lo que parecían sus caderas para arriba, vi que era como un bronce resplandeciente, algo que parecía fuego dentro y alrededor de él, y desde lo que parecían sus caderas para abajo, vi también algo así como un fuego refulgente todo en torno, semejante al arco iris que aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el fulgor que despedía. Esta visión era como la imagen de la gloria de Yahvé. A su vista yo caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Misión profética de Ezequiel. La voz me dijo: hijo de hombre, levántate que voy a hablarte. Al decirme esto, el Espíritu entró en mí, me hizo tenerme en pie y pudo escuchar a aquel que me hablaba. Él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí hasta este mismo día. Hijos de rostro de bronce y corazón endurecido son aquellos a quienes yo te envío. Les dirás: así habla el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen, puesto que son una raza de rebeldes, sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta. Y tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo de sus palabras. No temas aunque te encuentres entre cardos y zarzas y habites en medio de escorpiones. No temas sus palabras ni te asustes de sus miradas, porque no son más que una raza de rebeldes. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como esta raza de rebeldes. Abre la boca y come lo que te doy. Yo miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista, estaba escrito por dentro y por fuera, y contenía lamentaciones, gemidos y ayes, juicios de Dios contra el pueblo escogido. Ezequiel instruido sobre su misión. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que te ha sido presentado. Come este libro y vete a hablar a la casa de Israel. Yo abrí la boca y me hizo tragar aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Después me dijo: hijo de hombre, ve, dirígete a la casa de Israel y comunícales mis palabras, porque eres enviado no a un pueblo de idioma oscuro y de lengua bárbara, sino a la casa de Israel, no a pueblos numerosos de idioma oscuro y lengua bárbara, cuyas palabras no entenderían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti, como no quiere escucharme a mí, porque toda la casa de Israel es de cabeza dura y corazón obstinado. Pero mira, yo te doy un rostro duro como su rostro, una frente dura como la suya. He hecho tu frente dura como el diamante, más dura que la roca. No los temas ni te asustes de ellos. Son una raza de rebeldes. Me dijo también: hijo de hombre, todas las palabras que yo te diga, consérvalas en tu corazón, escúchalas con la mayor atención
y ve, llégate a los deportados, a los hijos de tu pueblo, y diles, así habla el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen. Entonces el Espíritu me arrebató y oí detrás de mí el ruido de una gran trepidación, mientras la gloria de Yahvé se levantaba de su sitio. Era el rumor de las alas de aquellos seres al batir una con otra y el ruido de las ruedas como el ruido de gran terremoto. El Espíritu me levantó y me arrebató, iba yo amargado con el ánimo lleno de excitación, mientras la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Llegué a Tel Aviv junto a los deportados que habitaban a lo largo del río Quebac, allí donde ellos habitaban, y permanecí como aturdido 7 días en medio de ellos. Te he puesto como centinela. Al cabo de estos 7 días Yahvé me dirigió la palabra y me dijo, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas de mi boca una palabra, los amonestarás de parte mía. Cuando yo diga al impío, morirás, si tú no le amonestas y no le adviertes que abandone su perversa conducta para que pueda vivir, morirá él por su iniquidad, pero de su sangre yo te pediré cuenta a ti. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte del mal y de su conducta perversa, morirá él por su iniquidad, pero tú te habrás salvado a ti mismo. Asimismo, si el justo llegase a desviarse de su justicia y cometiese iniquidad, y poniéndole yo un lazo ante él, cayese por no haberle tú amonestado, morirá él en su pecado y no serán tenidas en consideración las obras buenas que había practicado, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Pero si tú amonestas al justo que no peque y él no peca, vivirá él porque fue amonestado y tú habrás salvado tu alma. Ezequiel prisionero y mudo en su casa. Allí mismo todavía fue arrebatado en éxtasis por Yahvé, quien me dijo, levántate, sal a la vega y allí hablaré contigo. Me levanté pues y salí a la vega, y he aquí que la gloria de Yahvé estaba allí como le había contemplado junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. Enseguida entró en mí el Espíritu y me hizo tenerme en pie, me habló y me dijo, ve, enciérrate en tu casa y mira, hijo de hombre, que se te van a echar cuerdas con las que serás atado y no podrás salir al medio de ellos. Y haré que tu lengua se te pegue al paladar, quedarás mudo y dejarás de ser su censor, porque son una raza de rebeldes, pero cuando yo le hable abriré tu boca y les dirás, así habla Yahvé, quien quiera escuchar, escuche, quien no quiera, no escuche, porque son una raza de rebeldes. Anuncio y descripción del asedio de Jerusalén. Hijo de hombre, toma un ladrillo, ponlo delante de ti y traza en él una ciudad, Jerusalén. Haz luego un simulacro de asedio contra ella. Levanta contra ella torres movibles, amontona terraplenes, emplaza campamentos, sitúa arietes todo alrededor. Toma enseguida una sartén de hierro y colócala como muro de hierro entre ti y la ciudad. Fija en ella tus ojos. Va a ser asediada y tú pondrás el cerco. Sea esto una señal para la casa de Israel. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Durante el tiempo que estés acostado de este lado, cargarás con su iniquidad. Yo te fijo los años de su iniquidad en un número de días, 190 días cargarás con la iniquidad de la casa de Israel.
Concluido este plazo, te acostarás del lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá durante 40 días, te fijo un día por cada año. Después volverás tus ojos al asedio de Jerusalén y extendiendo tu brazo desnudo profetizarás contra ella. Mira, yo te amarro con cuerdas de suerte que no te puedas dar la vuelta de un lado al otro hasta que no hayas cumplido los días de tu asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Ponlos en un recipiente y haz con ello tu pan para comer durante el número de días que estés acostado del lado izquierdo. Esto es 190 días. El alimento que comerás será del peso de 20 siclos diarios, esto para todo el día. También será medida el agua que bebas, la sexta parte de un hin, para todo el día, y comerás este alimento en forma de galleta de cebada que cocerás a la vista de ellos sobre excrementos humanos. Y Yahvé continuó, así comerán su pan inmundo los hijos de Israel en medio de las gentes donde los lanzaré. Ah, Señor Yahvé, exclamé yo, mira que mi alma no se ha manchado jamás. No he comido desde mi adolescencia hasta ahora bestia muerta ni despedazada, ni jamás carne inmunda entró en mi boca. Y me respondió, bien, en lugar de excrementos de hombre te permito usar boñiga de ganado vacuno, para que cuezas tu pan sobre ella. Y añadió, hijo de hombre, mira, voy a retirar a Jerusalén los víveres. Comerán el pan a peso y con ansiedad y beberán el agua a medida y con angustia, para que al faltar el pan y el agua desfallezca cada uno junto a su hermano y se consuman en su iniquidad. La suerte de los judíos predicha con símbolos. Hijo de hombre, toma una hoja afilada. La usarás como navaja de barbero para pasarla por tu cabeza y tu barba. Toma luego una balanza de peso exacto y reparte los pelos. Cuando se cumplan los días del asedio, quemarás al fuego una tercera parte en medio de la ciudad, otra tercera parte la cortarás a espada en sus alrededores y la otra la esparcirás al viento, en tanto que yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Después tomarás un pequeño número de entre estos y los atarás al vuelo de tu manto, y de estos mismos tomarás todavía unos pocos, los echarás al fuego y los quemarás en él, y aquí saldrá el fuego. Explicación de los símbolos. Y dirás a toda la casa de Israel, así habla el Señor Yahvé, esta es la ciudad de Jerusalén que yo había situado en medio de las naciones y de sus territorios, pero ella se ha rebelado contra mis leyes con más perversidad que estas naciones y contra mis decretos más que los países que la circundan, porque han desechado mis leyes y no han procedido según mis mandamientos. Por eso así habla el Señor Yahvé, vosotros sois más rebeldes que las naciones que están en torno vuestro, no habéis practicado mis mandamientos, no habéis cumplido mis órdenes, ni siquiera habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. Por eso así habla el Señor Yahvé, también yo me vuelvo contra ti y haré justicia en medio de ti a los ojos de las gentes. Haré contigo lo que jamás ha hecho ni volveré a hacer jamás, a causa de todas tus abominaciones. Los padres devorarán en ti a sus hijos y los hijos devorarán a sus padres. Ejecutaré en ti mis juicios y esparciré a todos los vientos lo que aún quede de ti. Te lo juro, dice el Señor Yahvé. Tú has profanado mi santuario con todas tus fealdades y tus abominaciones, pero también yo caeré sin misericordia y sin piedad. Un tercio de tus habitantes morirá de peste y se consumirá de hambre. En medio de ti otro tercio caerá a cuchillo en tus alrededores, y el otro lo esparciré yo a todos los vientos, desenvainando detrás de ellos la espada. Desahogaré mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré.
Entonces sabrán que yo, Yahvé, con mi celo había hablado cuando desahogue en ellos mi furor. Te reduciré a un desierto, objeto de infamia entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. Serás oprobio y vituperio, ejemplo y horror para las naciones circunvecinas, cuando yo haga en ti justicia con indignación y furor, con terrible venganza. Yo, Yahvé, he hablado, cuando yo dispare contra vosotros las terribles saetas del hambre que harán estragos, porque las lanzaré juntamente para destruiros y aumentaré el hambre entre vosotros, os quitaré las reservas de víveres, mandaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces que te dejarán sin hijos, la peste y la sangre pasarán por ti, y descargaré contra ti la espada. Yo, Yahvé, he hablado. Amenazas a la región de Efraín. Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos así. Montes de Israel, escuchad la palabra del Señor Yahvé. Así habla él a los montes y a las colinas, a las gargantas y a los valles. Ved que yo voy a hacer venir contra vosotros la espada y destruiré lugares altos. Vuestros altares serán devastados y hechas pedazos vuestras columnas. Arrojaré a vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. Por todo vuestro territorio las ciudades serán arruinadas y devastados los lugares altos, a fin de que sean destruidos y devastados vuestros altares, despedazados y aventados vuestros ídolos, hechas añicos vuestras columnas y aniquiladas vuestras obras. Los muertos yacerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahvé. Sin embargo, dejaré un residuo de vosotros, los que hayan escapado a la espada, que dispersaré entre las naciones. Entonces los supervivientes se acordarán de mí en medio de las naciones donde sean deportados. Yo quebrantaré su corazón adúltero, que se apartó de mí, y sus ojos prostituidos ante sus ídolos tendrán horror de sí mismos por la iniquidad que cometieron con todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Yahvé y que no en vano les había amenazado con mandarles todos estos males. La idolatría conduce a Israel a la ruina. Así habla el Señor Yahvé. Bate las manos, sacude con los pies la tierra y grita: ¡ay por todas las horribles abominaciones de la casa de Israel, que va a caer por la espada, el hambre y la peste! El que está lejos morirá de peste, el que está cerca caerá a espada, el que quede sitiado perecerá de hambre. Desencadenaré contra ellos mi ira, y sabréis que yo soy Yahvé cuando sus cadáveres atravesados estén allí en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en la cima de todos los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, donde quiera que hayan quemado los perfumes agradables a todos sus ídolos. Extenderé mi mano sobre ellos y dejaré su tierra desierta y desolada, desde el desierto hasta Ribia, donde quiera que habiten, y sabrán que yo soy Yahvé. Se acerca el fin trágico. Yahvé me dirigió las palabras y me dijo: Hijo de hombre, anuncia, así habla el Señor Yahvé, a la tierra de Israel: se acabó. Ha llegado la hora a los cuatro extremos del país. El fin está ya suspendido sobre ti, porque yo desencadeno mi ira contra ti, te juzgaré según tus obras y te pediré cuenta de todas tus prácticas abominables. No sentiré por ti piedad ni tendré compasión, sino que te juzgaré responsable de tu proceder.
porque tus prácticas abominables son manifiestas en medio de ti, y sabréis que yo soy Yahvé. Así habla Yahvé: desventura, desventura, ya viene, se acerca el fin, tu fin ya es inminente, has soñado tu hora, oh habitante del país, se ha cumplido el tiempo. Está cercano el día de consternación, que no de júbilo en los montes. Dentro de poco derramaré mi furor sobre ti desencadenaré mi ira. Te juzgaré sobre tus obras y te pediré cuentas de todas tus abominaciones. Y no tendré piedad de ti ni compasión, sino que te juzgaré responsable de tu proceder, porque tus abominaciones estarán manifiestas en medio de ti, y sabréis que yo soy Yahvé el que hiere. He aquí el día ya llega, tu suerte está echada, florece la injusticia, ha germinado el orgullo y la violencia se ha hecho cetro de iniquidad. Nada quedará de ello, ni de su riqueza, ni de su esplendor, ni de su magnificencia. Ha caído el tiempo, ha llegado el día, no se alegre el comprador. El vendedor no se entristezca, porque la ira se cierne sobre todo el pueblo. El vendedor no recuperará lo vendido, aunque quede entre los vivos, porque no será revocada la sentencia contra toda su gente, y nadie podrá defender su vida. A causa de su pecado, tocad la trompeta, esté todo preparado, ninguno marchará a combatir, porque mi furor se cierne sobre todo el pueblo. Está fuera la espada, la peste y el hambre dentro. El que se encuentre en el campo caerá a espada. Repito, el que se encuentre en el campo caerá a espada, el que esté en la ciudad morirá de hambre y de peste. Los que escapen huirán a los montes y andarán allí gimiendo como las palomas de los valles, cada uno por su iniquidad. Todas las manos caerán, todas las rodillas se disolverán como agua. Se ceñirán de saco, mas los cubrirá el terror. Todo rostro será confusión, toda cabeza será rasurada. Arrojarán su plata por las calles y su oro se trocará en horror. Su plata y su oro no lograrán salvarlos en el día de la ira de Yahvé. No saciarán con ellos su hambre ni llenarán su barriga, porque fueron incentivo a su pecado. Estaban pagados del esplendor de sus joyas. Con ellas fabricaron las abominables imágenes de sus ídolos. Por eso yo se lo convertiré en horror, se los entregaré como presa a los extranjeros y a los impios del país como botín, y los profanarán. Retiraré mi rostro de ellos, y mi tesoro será profanado. Penetrarán en él los invasores y lo contaminarán. Fabricad cadenas, porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad repleta de violencia. Yo haré venir a los pueblos más feroces, que se apoderarán de sus casas, humillaré la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Llegará la angustia y buscarán paz, pero no la tendrán. Vendrá desgracia sobre desgracia, una mala noticia detrás de otra. Pedirán al profeta una visión. La ley se habrá ausentado del sacerdote, de los ancianos del consejo. El rey estará en duelo, el príncipe sumido en la desolación. Las manos de la gente del pueblo temblarán. Yo los trataré según su proceder y los juzgaré según sus juicios. Y sabrán que yo soy Yahvé. Visión de los pecados de Jerusalén. El año sexto, el día 5 del sexto mes, estando en mi casa, rodeado de los ancianos de Judá, fui arrebatado en éxtasis por el Señor Yahvé. Miré y vi una figura como de un hombre. Desde lo que parecían sus caderas para abajo era de fuego, desde sus caderas para arriba una especie de resplandor semejante al electro. Alargó una especie de mano, me agarró por los cabellos y el espíritu me elevó entre la tierra y el cielo, y me llevó en visiones divinas a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da al norte, allí donde estaba situado el ídolo que provoca la celosía.
y he aquí que la gloria de Yahvé estaba allí semejante a la visión que había tenido en la vega. Y me dijo: Hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte y vi al norte de la puerta del altar el ídolo de la celosía en la entrada, y continuó: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel comete en este lugar para alejarme de mi santuario, pues todavía verás abominaciones mayores. Después me llevó a la entrada del atrio, miré y vi en la pared un agujero, y me ordenó: Hijo de hombre, atraviesa la pared. Atravesé la pared y me encontré ante una puerta. Entra, me dijo, y contempla las prácticas abominables que cometen estos aquí. Entré, observé y vi toda clase de reptiles, de animales repugnantes, todos los ídolos de la casa de Israel pintados por toda la pared, y 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, entre los cuales se encontraba Jezonías, hijo de Safán, estaban en pie ante aquellos, cada uno con su incensario en la mano, del cual subía el perfume del incienso. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre, lo que hacen los ancianos de Israel en la oscuridad, cada uno en su estancia recargada de pinturas idolátricas? ¿Qué están haciendo? Yahvé no nos ve. Yahvé ha abandonado el país. Idolatría incluso en el templo. Y añadió: verás todavía abominaciones peores que estas. Y me condujo a la entrada del pórtico del templo que da al norte. Allí estaban unas mujeres sentadas plañendo a Tammuz. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Pues todavía has de ver abominaciones peores. Y me llevó al atrio interior del templo de Yahvé, y he aquí que a la entrada del templo de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, 25 hombres, vueltas sus espaldas al santuario de Yahvé y sus rostros a oriente, se postraban hacia oriente ante el sol. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Acaso no le basta al pueblo de Judá darse a las abominaciones como las que cometen aquí, para que llenen también el país de violencia hasta el punto de provocar aún mi cólera? Mira cómo se llevan el ramo a las narices. Pues yo también obraré con furor, no tendré piedad con ellos ni compasión. Lanzarán gritos a mis oídos, pero no los escucharé. Los 6 mensajeros de la destrucción. Después gritó a mis oídos con voz recia y dijo: Acercaos, los que habéis de castigar a la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Y he aquí que por la calle de la puerta alta que da al norte llegaron 6 hombres, cada cual con su azote en la mano. En medio de ellos había un personaje vestido de lino, con la cartera de escriba a la cintura. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín sobre el cual estaba, y se dirigía hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura la cartera de escriba, y le dijo: pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen dentro de ella. Solo se salvará el que tenga la cruz en la frente. Y pude oír lo que les dijo: recorred la ciudad detrás de él y herid. No se compadezcan vuestros ojos ni tengáis piedad. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Dejad de tocar solamente a los que tengan la cruz en la frente. Empezad por mi santuario. Empezaron pues por los ancianos que estaban delante del templo. Después les dijo: contaminad el santuario y llenad de muertos los atrios.
y ahora salid. Y salieron ellos y comenzaron a herir por la ciudad, mientras ellos hacían estragos. Y quedé yo solo, me arrojé rostro en tierra y grité: «Ah, Señor Yahvé, ¿vas a exterminar lo que ha quedado de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén?» Me respondió: «La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es demasiado grande, inmensa, el país está cubierto de sangre y la ciudad está llena de violencia. Han dicho: Yahvé ha abandonado el país, Yahvé nada ve, pues tampoco yo les volveré piadoso mis ojos ni tendré compasión. Les pido cuenta de sus obras». En aquel momento el hombre vestido de lino, que llevaba la cartera a la cintura, hizo su relación: «Hecho conforme me mandaste». Nueva descripción de la gloria de Dios. Miré y vi que sobre el firmamento que estaba encima de la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro, y sobre ellos aparecía algo así como un trono. Y dijo al hombre vestido de lino: «Métete por entre las ruedas debajo del querubín, toma manos llenas brasas ardientes de entre los querubines y espárcelas por la ciudad». Él entró ante mis ojos. Los querubines se habían detenido al lado derecho del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Después la gloria de Yahvé se elevó de encima del querubín hacia el umbral del templo, el cual se llenó de la nube, y el atrio quedó inundado del esplendor de la gloria de Yahvé. El rumor de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, semejante a la voz del Omnipotente cuando habla. Dada pues esta orden al hombre vestido de lino: «Toma fuego del carro de entre los querubines». Él fue y se paró junto a la rueda. Entonces el querubín alargó su mano a fuego que estaba entre los querubines, tomó parte de él y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Apareció entonces bien visible en los querubines la forma de una mano humana debajo de sus alas. Yo miré y vi que había 4 ruedas al lado de los querubines, una junto a cada uno. El aspecto de las ruedas brillaba como el crisolito, y las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, parecían que estaban una dentro de otra. Al moverse giraban en los 4 sentidos sin volverse en su dirección, porque se movían hacia el lado donde daba la cabeza sin volverse en su dirección. Todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, así como las ruedas, estaban cuajadas de ojos todo alrededor, y cada uno de los 4 tenía su propia rueda. Y escuché que a las ruedas se les daba el nombre de torbellino. Cada uno tenía 4 caras: la primera era de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Los querubines se levantaron. Era el mismo ser que yo había visto junto al río Quebar. Cuando se movían los querubines, se movían también a su lado las ruedas, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra, tampoco se apartaban las ruedas de su lado. Cuando ellos se paraban también las ruedas, y cuando los querubines se elevaban con ellos las ruedas, pues el espíritu del ser viviente estaba en ellas. La gloria del Señor abandona el templo. La gloria de Yahvé salió del umbral del templo y se posó sobre los querubines, y los querubines alzaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos, y las ruedas se elevaron también junto a ellos. Fueron a posarse a la entrada de la puerta oriental del templo de Yahvé, y la gloria del Dios de Israel estaba en alto por encima de ellos. Aquellos seres eran los mismos que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas, y bajo las alas algo que parecían manos humanas. Sus caras eran como aquellas que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno marchaba de frente. Los pecados de los jefes.
Después el espíritu me elevó y me condujo a la puerta oriental del templo de Yahvé que da a levante. Allí en la entrada de la puerta estaban 25 hombres, entre los cuales vi a Jezanías, hijo de Asur, y a Peltia, hijo de Banayas, jefe del pueblo, y me dijo Yahvé: hijo de hombre, estos son los jefes que maquinan iniquidad y dan en esta ciudad perversos consejos, los que dicen: ¿acaso no se han construido en poco tiempo las casas de la ciudad? Ella es la olla, nosotros somos la carne, por eso profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y el espíritu de Yahvé me invadió y me dijo: di así habla Yahvé: vosotros habéis dicho esto, oh casa de Israel, conozco la insolencia de vuestro espíritu. Vosotros habéis multiplicado las víctimas en esta ciudad, habéis llenado de cadáveres sus calles. Por esto así habla el Señor Yahvé: los muertos, los que vosotros habéis arrojado en medio de ella, son la carne y ella es la olla, pero yo os he echado de ella. Teméis la espada, pues justamente espada haré venir sobre vosotros, declara el Señor Yahvé: os arrastraré fuera de la ciudad, os entregaré en manos de extranjeros y ejecutaré en vosotros mi justa venganza. A espada caeréis, yo os juzgaré en el territorio de Israel, y sabréis que yo soy Yahvé. La ciudad no será vuestra olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. Dentro de la frontera de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Yahvé, cuyos preceptos no habéis observado ni guardado sus mandamientos, sino que habéis vivido según las costumbres de las naciones que os circundan. Apenas había profetizado cuando Peltía, hijo de Banayas, cayó muerto. Entonces yo me arrojé rostro en tierra y grité con voz fuerte: ¡ah, Señor Yahvé, vas a exterminar lo que queda de Israel! Nueva alianza prometida a los exiliados. Pero Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: hijo de hombre, es de tus hermanos, de tus parientes y de toda la casa de Israel, de quienes dicen los habitantes de Jerusalén: estáis lejos de Yahvé. A nosotros se nos ha dado el país en posesión. Anuncia pues: así habla el Señor Yahvé: si yo los he alejado entre las naciones, los he dispersado por tierras extrañas, pero yo mismo he sido un santuario para ellos durante el breve tiempo en que están desterrados en estos países. Di por tanto: así habla el Señor Yahvé: os recogeré de entre las naciones, os congregaré de las tierras en las que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Vendrán ellos y retirarán de ella todos sus ídolos y todas tus abominaciones. Les daré un solo corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su pecho el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, a fin de que caminen conforme a mis leyes, guarden mis preceptos y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyo corazón va tras los ídolos y todas sus prácticas abominables, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza, afirma el Señor Yahvé. La gloria del Señor sale de Jerusalén. Los querubines alzaron entonces sus alas y las ruedas se pusieron en movimiento al mismo tiempo que ellos, mientras la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto, y la gloria de Yahvé se elevó, salió de la ciudad y fue a detenerse sobre el monte que está al oriente de ella. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó en visión en el Espíritu de Dios a Caldea, donde los deportados. Después desapareció de mí la visión que había contemplado. Yo comuniqué entonces a todos los deportados todas las cosas que Yahvé me había dado a ver.
La fuga del rey simbolizada por Ezequiel emigrante. Yahvé me dirigió la palabra y me dijo: Hijo de hombre, tú vives en medio de la raza de rebeldes. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, son un pueblo de rebeldes. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tu equipo de deportado y emigra en pleno día a sus propios ojos. Emigrarás de tu lugar a otra localidad ante su vista. Es posible que comprendan, aunque son gente rebelde. Sacarás tu equipo como un equipo de emigrante en pleno día. Ante sus ojos saldrás por la tarde a la vista de ellos como parte un emigrante. Haz ante sus ojos un agujero en la pared y sal por él. A su vista cargarás el equipo a la espalda y partirás con la cara cubierta para no ver la tierra. Pues te he puesto como símbolo para la casa de Israel. Yo lo hice todo como me había sido ordenado. Preparé mi equipo de migrante en pleno día. Por la tarde hice un agujero en el muro con las manos y salí en la oscuridad con el equipo a mis espaldas, ante sus ojos. Por la mañana me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, esta gente rebelde: ¿qué haces? Contéstales: así habla el Señor Yahvé. Este oráculo se refiere al rey de Jerusalén y a toda la casa de Israel que habita en ella. Diles: yo soy un símbolo para vosotros, como he hecho yo. Así tendréis que hacer vosotros. Seréis deportados, iréis al destierro. Hasta el rey que se sienta en medio de ellos se cargará el equipo a las espaldas. Saldrá en la oscuridad de la noche por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo fuera, y se tapará la cara para no ver su país con sus propios ojos. Pero yo tenderé mi red sobre él y quedará preso en mi redada. Y le conduciré a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Pero no la verá y morirá allí. Esparciré a todos los vientos a su séquito, su guardia y sus servidores, y desenvainaré la espada detrás de ellos. Y sabrán que yo soy Yahvé cuando los haya dispersado entre las gentes y los haya esparcido entre las naciones. Sin embargo, todavía preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las gentes donde sean dispersados, y sabrán que yo soy Yahvé. Yahvé me dirigió de nuevo la palabra y me dijo: Hijo de hombre, come tu pan con temor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia, y dirás al pueblo del país: así habla el Señor Yahvé a los habitantes de Jerusalén, a la tierra de Israel: comerán su pan con angustia y beberán su agua con estremecimiento, porque su tierra será devastada a causa de la impiedad de todos sus habitantes. Las ciudades populosas quedarán desiertas y la tierra será desolada, y sabréis que yo soy Yahvé. Se acerca el castigo. Yahvé me volvió a dirigir la palabra y me dijo: Hijo de hombre, ¿qué significa ese proverbio que andáis repitiendo acerca de la tierra de Israel? Pasan los días y toda visión se desvanece. Diles pues: así habla el Señor Yahvé: haré que calle este proverbio y no se oirá repetir más en Israel. Diles en cambio: se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque de ahora en adelante no habrá más visiones mentirosas ni adivinaciones seductoras en medio de la casa de Israel. Pues yo, Yahvé, hablaré. Todo cuanto yo diga será dicho y hecho, no se diferirá, porque será en vuestro tiempo, oh gente rebelde, cuando yo diré algo y lo cumpliré, declara el Señor Yahvé. Todavía me fue dirigida la palabra de Yahvé, quien me dijo: Hijo de hombre, la casa de Israel está diciendo: la visión que éste contempla se refiere a tiempos futuros.
Este profetiza para un porvenir lejano. Diles pues, así habla el Señor Yahvé, ninguna de mis palabras se diferirá más. Será cosa dicha y hecha, declara el Señor Yahvé. Contra los falsos profetas me fue dirigida la palabra de Yahvé, que me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, habla y anuncia a los que profetizan por su propia cuenta. Oíd la palabra de Yahvé, así dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y no ven nada. Como chacales entre las ruinas son tus profetas. Oh Israel, no habéis escalado las brechas, ni habéis reconstruido los muros de la casa de Israel, para que pueda resistir en la batalla el día de Yahvé. Falsas visiones tienen y mentiras profetizan los que dicen: oráculo de Yahvé, sin que Yahvé los haya mandado, y esperan que se cumpla su palabra. ¿No es cierto que tenéis visiones falsas y anunciáis presagios mentirosos cuando decís oráculo de Yahvé, siendo así que yo no he hablado? Por eso así habla el Señor Yahvé, porque vuestras palabras son falsas y vuestras visiones mentirosas. He aquí que yo me declaro contra vosotros, declara el Señor Yahvé. Caerá mi mano sobre los profetas que tienen visiones falsas y anuncian presagios mentirosos. No serán admitidos en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de los hijos de Jacob, y sabréis que yo soy el Señor Yahvé. Porque han engañado a mi pueblo asegurándole paz, cuando no había paz, y mientras el pueblo construye un muro, ellos lo recubren con argamasa. Se caerá, sobrevendrá un aguacero torrencial, caerá abundante granizo y soplará un viento de tempestad. Ved, se ha derrumbado el muro. ¿No se os dirá entonces dónde está la argamasa con que lo recubristeis? Por eso así habla el Señor Yahvé: en mi cólera desencadenaré un viento impetuoso, lluvia, torrentes caerá en mi furor, granizos sin cuento en el ardor de la destrucción. Derribaré el muro que habéis revocado de argamasa, lo echaré por tierra hasta que aparezcan sus cimientos, se desplomará y pereceréis entre los escombros. Sabréis entonces que yo soy Yahvé, desahogaré mi cólera contra el muro y contra los que lo recubren de argamasa, y os diré: ya no existe el muro ni los que lo revocaron. Esto es, los profetas de Israel que profetizaban sobre Jerusalén y tenían para ella visiones de paz, no habiendo paz, declara el Señor Yahvé. Contra las falsas profetisas. Y tú, hijo de hombre, encárate con las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia cuenta, y profetiza contra ellas. Les dirás: así habla el Señor Yahvé: ay de aquellas que cosen bandas para toda clase de puños y hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de seducir a las almas. Vosotras tratáis de seducir a las almas, vosotras tratáis de seducir a las almas de mi pueblo, y pretendéis salvar vuestras propias almas. Me habéis deshonrado ante mi pueblo por un puñado de cebada y un pedazo de pan. Dais muerte a quien debe vivir y dejáis vivir de quien... y dejáis vivir a quien debe morir, engañando a mi pueblo que creen mentiras. Por esto así habla el Señor Yahvé: heme aquí contra vuestras bandas, con las que cazáis a las almas como pájaros. Las arrancaré de vuestros brazos y soltaré al aire libre las almas que cazáis. Rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos. Ya no será más vuestra presa,
y sabréis que yo soy Yahvé, porque habéis entristecido el corazón del justo con mentiras, cuando yo mismo no lo entristezco, y habéis asegurado al impío para que no convierta de su impía conducta y salve su vida. Por esto no tendréis más visiones mentirosas ni anunciaréis más presagios. Yo arrancaré a mi pueblo de vuestras manos y sabréis que yo soy Yahvé. Contra el pueblo idólatra, algunos ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron ante mí. Yahvé me dirigió entonces la palabra y me dijo: Hijo de hombre, estos hombres han metido sus ídolos en su corazón y tienen continuamente ante sus ojos la ocasión de su iniquidad. Me dejaré consultar por ellos. Habla pues y anuncia a estos hombres: así habla el Señor Yahvé a todo aquel de la casa de Israel que haya acogido a sus ídolos en su corazón y tenga ante sus ojos el incentivo de su iniquidad, y luego se presente al profeta. Le responderé yo mismo, Yahvé, a pesar de la multitud de sus ídolos, a fin de llegar hasta el corazón de la casa de Israel, que se ha alejado de mí a causa de todos sus ídolos. Exhortación a convertirse. Por eso di a la casa de Israel: así habla el Señor Yahvé, convertíos, alejaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominables prácticas, porque a todo aquel de la casa de Israel o de los extranjeros que viven en Israel que se aleje de mí y meta sus ídolos en su corazón, teniendo así ante los ojos el incentivo de su iniquidad, venga luego al profeta para consultarme yo mismo, Yahvé le daré respuesta, volveré mi rostro contra ese hombre, le haré ejemplo y proverbio y le extirparé de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Yahvé. Y si hasta el profeta se deja seducir y habla, es que soy yo. Yahvé ha dejado a este profeta sucumbir a la seducción, y extenderé mi mano contra él y le extirparé de en medio de mi pueblo Israel. Sufrirán ambos la pena de su iniquidad. El castigo del que consulta será semejante al del profeta, a fin de que la casa de Israel no se descarríe más lejos de mí, ni siga marchándose con todas sus prevaricaciones, sino que sean mi pueblo y yo sea su Dios, dice el Señor Yahvé. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo con el prólogo de Ezequiel, y también os he traído la primera parte. Bueno, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos con más personas. Aquí abajo tenéis los comentarios, siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo, un abrazo y os deseo a todas y a todos unas muy felices Navidades. Hasta muy pronto.